Hablamos con Luis Tesón, director de marketing de Panadería La Colegiala. Luis, bienvenido. Bien hallado. Presenta La Colegiala. Bueno, pues La Colegiala es una panadería, al fin y a la postre. Eso sí, intentar entrar en un hueco de mercado donde hay muchas panaderías, pues tienes que tener un diferencial. ¿Y cuál es ese? El diferencial es que somos una panadería artesana, respetamos mucho al panadero artesano, a los panaderos amigos, pero huimos del mundo de la industria de la panadería. Yo hace poco escribí un artículo que se llamaba Las mentiras con pan son más mentiras, y es porque hay un abuso de la palabra, había un abuso hace años de la palabra casero, de la palabra natural, ahora hay un abuso en exceso de la palabra artesanía, de la palabra masa madre, de la palabra... La realidad al final está en el producto. Somos una panadería, somos la única panadería de España que pueda franquiciar, quiero decir, los artesanos como panadería. Como panadería artesana que pueda franquiciar, que se fabrica el 100% de los productos. No vendemos absolutamente nada que no nos fabriquemos nosotros. ¿Cómo surgió la idea? ¿Venís del mundo de la panadería o de un pronto un día...? No, nosotros somos una panadería artesana con 30 años de experiencia en una segunda generación. Nosotros somos panaderos. Podríamos matizar esa pregunta y cómo surge la idea de franquiciarla. Entonces podríamos dar otra explicación, pero nuestra idea de entrar en el mundo de la panadería no nace de la idea, sino nace del ADN de su fundador, de Manuel Baños, que era panadero de niño con su padre y que puso su propia panadería años después con una filosofía clara de, insisto, producto artesano y producto sano. Huimos del aditivo químico, huimos del mejorante, huimos de las grasas saturadas, y ese formato que él quería es el que ha ido ahondando dentro de todo la... ¿Qué es lo que sabéis franquiciar? Y tú mismo te has formulado la pregunta, ¿cuándo franquizáis? A ver, nosotros decidimos franquiciar, es curioso, ¿no? Porque cuando llevábamos 12 establecimientos aproximadamente, a nosotros nos llamaban que querían poner una tienda igual que la nuestra, además con el nombre. Sabíamos que ese formato se llamaba franquicia, pero entendíamos que no estábamos preparados para ello. Además, tenemos claro que si hubiésemos dicho sí, a día de hoy caben dos posibilidades. Habrían muchas más de 500 o 1000 tiendas, o habríamos cerrado. Estamos convencidos que habríamos cerrado. La razón es que para franquiciar hay que estar preparado. No vale, al papel le cabe todo. Al papel le cabe todo. El tener una cuenta de explotación en un papel es sencillo, el tener un house en papel es sencillo, pero hay que estar preparado. Entonces nosotros lo que hicimos fue prepararnos. Nosotros lo que hicimos fue concretamente ofrecer a dependientes nuestras que estaban trabajando con nosotros, que despuntaban como dependientes, ofrecerles la posibilidad de tener una tienda en propiedad. Y aceptaron 8. Con esas 8 tiendas nos dedicamos durante aproximadamente unos 10 años a saber qué necesitaba para que su establecimiento funcionara para que bien. no dejaran de ser meras expendurías y pasaran a ser una panadería. ¿Qué necesitaban realmente para gestionar una franquicia, que al final es gestionar una empresa? Y fuimos aprendiendo, fuimos tomando nota, fuimos trabajando, y bueno, pues después de todos esos años hemos creado un protocolo real de cómo franquiciar. Empezamos a hacerlo como franquicia hace aproximadamente 1 año y medio, y en ello estamos trabajando en principio con bastante... Has hablado de esas dependientes vuestras. Bueno, pues vamos a hablar de los has hablado de los franquiciadores y ahora vamos a hablar de franquiciados. Requisitos, ¿qué perfil de franquiciado vais buscando? ¿Qué requisitos? ¿Qué canon? ¿Qué royalty? A ver, en principio nosotros tenemos unos candidatos concretos, ¿vale? Seleccionamos, no nos gusta que nos digan, que nos piensen como prepotentes, pero la realidad es que tenemos muchos más descartes que posibilidades. Huimos del inversor. La panadería es el único comercio donde se entra todos los días.
no entramos todos los días en una carnicería o en una pescadería, sí. pero la panadería Los sí. domingos está bien. Entonces, nosotros queremos un franquiciado que se vincule con el negocio dentro del negocio, no que se vincule con el negocio viéndolo desde fuera. A partir de ahí huimos del inversor, no nos interesa el inversor, queremos a alguien que esté dentro del establecimiento, que se vincule con el establecimiento, que sea capaz de meterse detrás del mostrador, que sea capaz de atender a su cliente, y ese es nuestro franquiciado, alguien que se vincule, alguien que le guste, lógicamente, los productos saludables, obviamente, que esté vinculado a ese mundo, y ese es el candidato ideal. Y en cuanto a la inversión. En cuanto a la inversión, tenemos dos tipos de negocio. Tenemos la panadería, punto, y la panadería con cafetería. Son dos establecimientos totalmente diferentes. Nosotros siempre decimos que no ganamos de que nadie ponga un establecimiento, porque no nos gustan ni las palabras royalties, ni las palabras canon de entrada, ni siquiera nos gusta que un franquiciado crea o vea que vamos a hacerle la tienda y nosotros le cogemos el dinero. Nosotros ayudamos, después de una selección, y antes de entrar en el mundo del royalty, después de una selección, el franquiciado es un prefranquiciado. Y mientras no pasa el primer periodo de formación, no es franquiciado. Durante ese primer periodo de formación, el franquiciado tiene que llegar a la conclusión de que le gusta la franquicia y todavía puede decir no. Y en nosotros nos tiene que gustar el franquiciado y todavía podemos decir no. Cuando pasa a franquiciado, montamos el establecimiento. Lo montamos de la mano del franquiciado. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es gestionarle, para que haya una identidad corporativa, etcétera, etcétera, vamos a gestionarle la obra, pero la va a vivir él. La va a vivir en todos los extremos. Va a tener todos los presupuestos que pidamos, va a tener toda la documentación, vamos a decidir en conjunto cómo se hace la obra. Vamos a seleccionar el local juntos, por supuesto que le vamos a ayudar en gestionarle el mejor alquiler, en decirle no a un local, no te metas en este local que este no es el adecuado, pero lo vamos a hacer juntos. Porque has hablado de locales, ¿qué ubicaciones? Depende de los dos. Depende de los socios y depende. Nosotros tenemos ahora mismo 41 establecimientos y hemos hecho prácticas en todas las áreas, es decir, tenemos desde panaderías en barrios o en pueblos hasta panadería con cafeterías en centro de ciudad. Entonces, dependiendo del tipo de negocio, una panadería básica en una población pequeña o en un barrio donde haya afluencia de público, son locales de 50 metros. Que sois muy amplios y versátiles. Correcto. O sea, Son locales de 50 metros, una inversión con maquinaria, obra, etcétera, etcétera, que no está sobre y canon de entrada incluido. Está en torno a los 78.000 euros, y en cambio si es una panadería con cafetería, la ubicación obviamente es diferente, arrancamos de 120 metros, la inversión tampoco es grande, incluido también, y ahora hablaremos de él, incluido también el canon de entrada está en torno a 104.000 euros, y bueno, pues digamos, las ubicaciones son diferentes. Decía de hablar del canon de entrada porque para nosotros es importante que se sepa que esa inversión está incluida en eso, dentro de pero ese canon de entrada le pasa lo mismo que al resto de la obra. Hemos dicho que el franquiciado, nosotros al principio de empezar decíamos que nosotros no franquiciábamos, adoptábamos. Somos una empresa familiar y lo que hacemos es que alguien pertenezca a nuestra familia. Bien, el adoptado, de su canon de entrada, tiene un listado absoluto de en qué se va a ir ese canon de entrada, y todo revierte en él, todo. Desde la primera peseta, operón, euro, hasta el último euro, revierte en él. Estás pensando en el chocolate de peseta. Oye, ¿dónde estáis implantados? Tenemos principalmente en Murcia, que es donde nacimos, aquí en Valencia, o sea, toda la zona arco-mediterránea. Aquí en Valencia abrimos una antes de ayer. Bueno, además con un éxito, además nació de aquí. Fijaros lo importante lo que acabamos de decir. Un candidato que vino a visitarnos el año pasado aquí
abrió su franquicia hace 2 días. Un año. Un año. Un año en el que ha habido... Un año de tutela. Un año en el que ha habido periodo de formación. Nuestras formaciones no son cortas. No son cortas. Y si no hay formación, no hay franquicia. La formación nuestra, en condiciones normales, son 4 meses. Puede ser que una persona reduzca ese tiempo dependiendo, pero también puede ser que lo atrase. Un mínimo de 4 meses. Este franquiciado ha tardado un año. Lo cual es una garantía de que ya estás maduro y bueno, No, es que me una gustaría... garantía de que conoces muy bien ya el negocio y estás impregnado de lo que es la filosofía Es que además de os la invito colegiala. a que vayáis a la tienda del franquiciado, está en la calle Albacete de aquí de Murcia, de aquí de Valencia. Franquiciado, no es solamente que esté encantado, es que el público que tiene alrededor dice que, bueno, somos diferentes, ¿no? Y se nota al entrar al establecimiento. Pues ha tardado un año esa franquicia. Dentro de 2 meses abrimos otra aquí en Valencia, en Peris y Valero. Es una obra que vamos a empezar el día 1 de noviembre. Se abre otra en Cartagena, pero bueno, al total son 45 establecimientos ya consolidados. Quedémonos con esa cifra de 45 y 41, tomamos la perdón, 41, es que estoy pensando en las aperturas y he dicho 40, son 41 a día de hoy. Quedémonos con esa cifra de 41 y tomamos la invitación de esa de ir a la calle Albacete y ver in situ la colegiala y disfrutar con los productos de la colegiala. Luis Tesón, director de marketing de la panadería del Colegiala, un placer de venir al SIF, un placer por haber hablado de pan y de panaderías y mucha suerte con vuestro proyecto. Muchísimas gracias por la atención.